Hoy vamos a estar iniciando un nuevo libro y vamos a estudiar el libro de Salmos, ¿sale? Entonces les pido que me acompañen a Salmos y vamos a leer primeramente el versículo 6. ¿Ya están ahí? Salmos capítulo 1, versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos. Mi Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo nos revele, nos ayude a entender, Dios, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar en el libro de los Salmos. El tema principal del libro de los Salmos es la bendición verdadera que pertenece al hombre que vive conforme a la ley del Señor, o sea, de su Señor, de nuestro Dios, confiando en Él como su único Rey y Salvador. Ese es el tema principal que nos habla el libro de los Salmos. ¿Qué significa la palabra salmos? ¿Alguien sabe? ¿No? Salmos significa canciones, alabanzas. Y entonces este libro de Salmos viene a ser como ese himnario para el pueblo de Israel. Sería un error, hermanos, pretender leer un salmo separado de los 149 restantes. Todos estos salmos, hermanos, nos reflejan de alguna manera el sentir, pero también el pensar, ya sea de los salmistas que nos están compartiendo, pero también del pueblo de Israel. Hay momentos en los que están alegres, hay momentos en los que están tristes, en los que están afligidos. Y entonces cuando nosotros leemos un salmo, no sé si les ha pasado que de repente te identificas con lo que estás leyendo, porque precisamente en esa revelación de Dios a estos hombres, ese sentir que ellos tuvieron, nosotros lo podemos sentir también, ¿sale? Por eso les decía, no podemos separar un salmo y leerlo aparte y olvidarnos del resto. Seguramente algunos de nosotros tenemos algún salmo pues, preferido, ¿no? Y sobre todo más aquellos que se tratan de que nos bendiga, ¿no? Esos son los que como que los apropiamos más. Pero sería bueno, hermanos, que aprendiéramos a orar de la misma manera que estos hombres oraron, de la misma manera que estos hombres alabaron a Dios. Y no me refiero únicamente a lo mejor a usar las mismas palabras, sino el mismo pensar, el mismo sentir que ellos tuvieron a la hora de que Dios les reveló y escribieron todo esto. Entonces, sería hasta que aprovechemos ahora que vamos a estar viendo el libro de los Salmos, que vayamos poniendo atención en la manera que estos hombres han ido redactando cada salmo que tenemos aquí. La mayoría de estos salmos se le atribuyen a David, ¿no? Pero son varios los autores que están más o menos, se llevó 1000 años que fueron escritos todos estos salmos desde el año 1400 al 400 antes de Cristo, ¿no? Y entonces 1000 años es mucho tiempo, pero cuando tú los lees al día de hoy se ven tan presentes, tan frescos, que no cabe duda que ha sido Dios el que ha revelado esta palabra, ¿no? Ahora, seguramente también sabes que el libro de Salmos se divide a su vez en 5 libros y cada libro va describiendo un momento, una etapa, ya sea del personaje en cuestión o del pueblo de Israel. Lo padre de esto, hermanos, es que todos los salmos terminan bendiciendo a Dios o alabando a Dios. Todos los salmos. Y les digo, más o menos fueron 1000 años en los que se escribieron con diferentes autores y coinciden en eso. Entonces hoy vamos a estar viendo el capítulo 1. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de los salmos. Dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí nada más. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primeramente necesitamos entender qué es ser bienaventurado. ¿Alguien sabe qué es o qué significa ser bienaventurado? ¿No? Tiene que ver con la bendición, o sea, definitivamente el varón bienaventurado es aquel hombre que es feliz, que tiene contentamiento, que ha sido bendecido, que su conducta es correcta delante de Dios y para con Dios. Ese es un hombre bienaventurado, hombre o mujer, ¿no? Ese es lo que nos está diciendo, que está en perfecta comunión con el Padre. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo. Y primeramente hay que identificar esto, dice el varón, y refiere a hombre o mujer, pero no dice bienaventurado el rey o el poderoso o el rico o el más inteligente. Habla del varón, lo que hace accesible a esa bienaventuranza. Todos nosotros tenemos ese acceso a ser bienaventurados, ¿sí? Si por algún momento te han vendido la idea de que no lo puedes hacer en tus fuerzas, eso es verdad, ¿no? Necesitamos de Él. Pero aquí la jugada está, lo importante es que está accesible para todos nosotros tener esta bienaventuranza. Y entonces dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Hay algo importante que tienes que identificar, hermanos. El pecado nunca se va a quedar estático. ¿Se acuerdan cómo empezó el rey David con, ¿cómo se llama? Betsabé. Dice que primero la vio, entonces fue por la vista. Y de ahí ya sabemos toda la historia en que se desencadenó. El pecado, hermano, nos lleva a una decadencia moral. Cada vez es peor, vas decayendo más, nos va degradando. Y primeramente dice que no anduvo, nos habla que en su andar de esta persona no escuchó consejos malos. Y si nos habla de consejos malos, hermanos, significa que está el consejo malo y está el consejo bueno. El consejo malo es aquel que nos va a apartar del consejo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado algún mal consejo? Cada vez que tenemos bautizos, hermanos, y de alguna manera hacemos mención que nosotros somos testigos de estos hermanos que ahora están aceptando públicamente seguir a Cristo, ¿no? Bueno, cuando uno de estos hermanos llega contigo y te dice que pues ya no quiere seguir por X o Y, lo primero que le tenemos que decir es, o recordarle es, hey, yo fui testigo de tu promesa, de tu compromiso. Tú dijiste que habías decidido seguir a Cristo. ¿Qué pasó? Y seguramente ha estado escuchando algún consejo malo. Y es lo que le está separando de Dios. Y luego dice que ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, primero, lo que hace el pecado es que empezamos a escuchar consejos de personas que no, de personas que están alejadas de Dios. Después empezamos a andar en sus caminos, ¿no? Y finalmente nos dice aquí, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, primero escuchamos, después nos asociamos con ese que nos dio un mal consejo y finalmente nos identificamos con ellos. Ahora estamos sentados, ahora estamos compartiendo de las mismas cosas. Por eso les decía, el pecado nunca se va a quedar estático. Cada vez te va a ir degradando más y más y más. Y hay ocasiones, hermanos, en las que nos separa tanto de la palabra de Dios que cuando tú reaccionas estás perdido. Entonces, sí es importante que podamos considerar qué es lo que hace un bienaventurado. No anda en consejos de malos, o sea, no escucha, tampoco se involucra con este tipo de personas, ni se identifica, ni empieza a caminar con ellos. La pregunta sería nosotros, ¿qué tipo de consejos estamos escuchando? ¿O qué consejos estamos dando? Porque también es muy dado, hermanos, que una ocasión platicaba con un hermano
Y me decía que habían llegado o habían platicado con un matrimonio que andaban en pleito. Y él me dijo, dice, no, pues como me platicó que ya estaba muy feo, yo les dije, pues creo que lo mejor es que se separen, ¿no? Y le decía yo, bueno, ¿y de dónde sacaste tú ese consejo, no? ¿Cómo le aconsejas a alguien, a un matrimonio, que se separe? ¿De dónde lo sacaste? Y entendemos que a lo mejor su intención era buena. Para que no se hagan más daño, pues mejor sepárense. Pero por eso es importante, hermanos, que cuando tú quieras dar un consejo, vayas a la palabra y aconsejes con la palabra, no con lo que tú crees o con lo que tú piensas, sino con lo que la Biblia dice que se tiene que hacer. Jehová está, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Algo importante que tenemos que considerar aquí. Cuando el salmista escribe esto, solamente tenía el Pentateuco, ¿no? Quizás, no sé ustedes, alguno de los libros más, digamos, bonitos para mí, pues pudiera ser Salmos, Proverbios, ¿no? O a lo mejor alguno de los Evangelios. Pero dice que esta porción nos dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Quiero que vayan siguiendo esto, hermano. ¿Qué es lo que hace que un hombre sea bienaventurado? No escucha consejos malos, tampoco anda en caminos de pecadores, ni se sienta en sillas de escarnecedores, pero eso no es suficiente. Evitar el pecado o evitar el mal no es suficiente. Necesitamos hacer algo más. Y es lo que nos está diciendo, deleitarnos en su palabra. Necesitamos hace dos cosas, se deleita en su palabra y la medita. Meditar la palabra, hermanos, ¿en qué momento? Dice aquí que de día y de noche, o sea, todo el día. Y meditar la palabra es estar todo el día así como que murmurando, reflexionando, Señor, ¿qué me quisiste decir? ¿Qué tengo que entender? Cada vez que nosotros vayamos a la palabra, hermanos, y sobre todo hablando de los salmos, necesitamos preguntarle a la palabra, primeramente, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Porque seguramente nos va a mostrar el carácter de Dios. Hay algo que nos quiera mostrar. Quizás hay algún pecado del cual nos tengamos que arrepentir. Quizás hay una promesa que debamos de creer. Y entonces durante el día tú estás meditando. Piensa en esto, hermanos. ¿Cuántas horas pasas en tu teléfono en redes sociales? No sé si alguna vez has hecho ¿cómo se podría decir? Ese ejercicio, ¿no? ¿Cuántas horas te pasas en el teléfono? Y súmale la tele y súmale la computadora. ¿Y cuántas horas pasas? Primeramente, teniendo comunión con Dios a través de su palabra, leyéndola. Y durante el día, ¿cuánto tiempo pasas? Recordándola, meditándola. Porque eso va a determinar también de lo que tú hables durante el día. Si durante el día, hermano, tú no hablas de la palabra de Dios, híjoles, difícilmente vas a poder compartirle a alguien. Si de entrada ni siquiera te diste tiempo en la mañana como para leerla y para saber qué es lo que Dios te está hablando en ese momento, qué es lo que Dios quiere que hagas o qué espera que hagas. Entonces, esto es lo que hace un bienaventurado. Evita lo malo, pero también se deleita en la palabra, la medita de día y de noche. Ahora, vamos a ver qué beneficios trae a alguien que hace todo esto. Primeramente, hermanos, acompáñenme a Jeremías 17:5. Dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, dice el versículo aquí volviendo a Salmos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y cuando habla de prosperará no necesariamente refiere a lo material, sino hablando espiritualmente. Pero dice que será como árbol plantado. Y otra vez, volviendo a Jeremías, dice Jeremías versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová,
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este es un varón bienaventurado, hermano. Alguien que confía en Dios y alguien cuya confianza es Dios. ¿De qué manera se ve? Bueno, porque dice que será como el árbol plantado junto a estas aguas, que echará raíces. Cuando un hombre, hermano, hablando de este hombre o de este varón bienaventurado, es plantado en la palabra, sus raíces están arraigadas al evangelio de Jesucristo. La evidencia de que este hombre tiene vida es el fruto que da. El fruto no es algo que se pueda crear, el fruto es algo que se da, es evidente que tiene vida, ¿sale? Y lo que nos está diciendo aquí el salmista es precisamente esto, ¿no? Que en su tiempo dará fruto, porque la raíz que ha echado este hombre está arraigada en la palabra de Dios. Ahora, ¿alguna vez ustedes han visto que no sé, que una manzana, primeramente, se esfuerce por dar manzanas? No. ¿Han visto que, no sé, que una manzana o un fruto se coma a sí mismo? Tampoco. ¿Cómo tenemos que entender esto, hermano? Ese fruto que da es para beneficio de los que están alrededor de esta persona, de este bienaventurado. A ver si puedes visualizar esto. Imagínate, hermanos, una iglesia que cada uno de nosotros estuviera dando frutos. ¿Se imaginan la bendición que esto traería a la congregación, a cada uno de nosotros? Ese es el fruto, esa es la evidencia de que estamos caminando bajo los lineamientos, bajo los mandamientos o estatutos que Dios nos ha marcado. Entonces, otra vez, hermano, no basta simplemente con evitar hacer lo malo. Necesitamos también meditar su palabra, tener esa relación con Dios. No hay forma, no hay manera de que sin tener comunión con Dios podamos dar fruto. Dice la palabra que dijo Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Y eso es algo que debemos tener muy claro, hermanos. Coloquialmente decimos que aceptamos a Jesucristo, ¿no? Siempre decimos, no, pues es que ya aceptó al Señor. Pero debemos estar conscientes, hermanos, primeramente que como humanos no teníamos ninguna posibilidad de poder agradar a Dios. No teníamos ninguna posibilidad, ni siquiera una mínima posibilidad de poder llegar al estándar que Dios ha marcado. Y cuando decimos que aceptamos a Jesús, necesitamos estar también conscientes de la manera en cómo Él nos rescató. Porque muchas veces decimos, no, pues es que me salvó del juicio, ¿no? Pero debes estar consciente, hermanos, que no teníamos ninguna oportunidad. Y vino a rescatarnos. Eso es lo que hizo. Y yo siempre caigo en esto, hermanos, si nosotros estuviéramos conscientes, así bien conscientes de la obra de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, nuestras vidas serían diferentes, totalmente diferentes. Quizás dejaríamos de, no sé, algunas trivialidades, algunas vanidades, no sé. Pero nuestras vidas estoy seguro que sería diferente. Y cuando tú ves la vida de Pablo, por ejemplo, un hombre que fue perseguido, lo intentaron matar, lo golpearon y él insistía en querer hacer la obra. ¿Te has preguntado por qué? Digo, ¿a quién le gusta sufrir o a quién le gusta la mala vida? Difícilmente alguien estaría, pues no sé, gustoso de hacer eso, ¿no? Pero él sabía lo que Jesús había hecho por él y mejor aún sabía a dónde iba a estar después de terminar su obra aquí. Entonces, no basta, otra vez, con simplemente alejarnos de la maldad o del pecado. Necesitamos meditar en su palabra, necesitamos buscar de su dirección, porque hay un beneficio. Dice que todo lo que hace prosperará. Y no necesariamente está hablando de lo material, sino de esa relación con Dios, ¿no? O sea, hablando en lo espiritual. Ahora, vamos a ver el contraste de los que no son bienaventurados. Dice versículo 4, no así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino
de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Lo que nos está presentando el salmista, hermanos, son dos caminos, ¿sale? Uno es aquel que se deleita en la ley de su Señor, y el otro es el que hace todo lo contrario. Y obviamente, dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Ajá. Todos vamos a tener vamos a tener una vida eterna. La diferencia es que algunos será para adorar a Dios y otros será para ser castigados. Pero todos vamos a tener vida eterna, ¿no? Entonces, hay un momento en el que tenemos que decidir qué camino vamos a tomar. Esa es una decisión que sí tenemos que tomar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Les decía hace un momento, debemos estar conscientes de que en la misericordia de Dios, Él decidió darnos a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. No había manera de que nosotros pudiéramos hacer algo. Y eso debes tenerlo claro, hermano. Pero también necesitamos estar conscientes de que tienes que tomar una decisión en algún momento de tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué camino es el que vas a seguir? ¿El del justo, viviendo o haciendo las cosas que acabamos de leer? ¿O el del impío, que está bajo el juicio de Dios? Y nos habla aquí de que somos como el tamo. El tamo viene a ser como esa cáscara que viene al fruto, o bueno, que está con el fruto. Y piensa por un momento, hermanos, esa cáscara está pegada al fruto todo el tiempo, hasta que llega un momento en que viene la separación. Y cuando habla de tamo nos habla de esa inutilidad, no sirve para nada. Pudiera ser, hermanos, pudiera ser que nosotros estamos aquí los miércoles, los domingos, y a cualquier llamado que nos hace nosotros estamos ahí. Pero pudiera ser, hermanos, que estamos más alejados de Dios que como cualquiera que a lo mejor no viene, pero mantiene una comunión con Dios. Muchas veces la religiosidad nos lleva a eso. Venimos, cumplimos o hacemos, pero no tenemos esa comunión con Dios. Y va a llegar el momento, hermanos, en que Dios nos llame a cuenta. Y a lo mejor tú vas a estar muy confiado de que pues estuviste en todas las reuniones, pero no conoces al Señor, no tienes ninguna relación con Él. Es ahí donde nosotros seremos, es ahí donde será separado, por lo que dice aquí, esa cáscara, eso que no sirve, será separado. Cuando hace muchos años tuve la oportunidad de que me invitaron y fuimos a cortar frijol. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Cuando ya está seco el ejote, lo que hacen es que lo empiezan a palear para que el frijol se separe. Y lo echan así, hacia arriba, y solito con el viento, y el frijol va cayendo aquí. Bueno, imagínate que algo así pueda pasar en tu vida, hermano. Que cuando venga Jesús, tú estés pensando en que llevaste una relación con Dios y simplemente vas a ser llevado por el viento. De nada habrá servido toda una vida religiosa. Ahora, también algo importante que debemos tomar en cuenta. Lo que hace la religión muchas veces, hermanos, es hacernos pensar que tenemos una relación con Dios, porque creemos que el hecho de venir ya estamos cumpliendo. No, hermanos, lo que acabamos de leer ahorita es que necesitamos deleitarnos en su palabra, necesitamos meditar en su palabra de día y de noche. Porque si no, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y si te das cuenta aquí dice de los justos, no dice de los buenos, sino de los justos. ¿Qué entendemos por justo? ¿Quién es justo, hermanos? Pero cuando hablamos de los hombres, ¿cómo es un hombre justo? Difícilmente en nuestras fuerzas pudiéramos nosotros llegar a ser justos, ¿no? Dice que aquellos que han puesto su fe en Jesucristo les he tomado su fe como justicia, ¿no? Y un hombre justo, hermanos, es aquel que hace lo correcto delante de Dios, que ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios, que obedece la ley de Dios y que camina correctamente delante de Él. Ese es un hombre justo. Entonces no nos está hablando de hombres buenos, sino de hombres justos. Y es aquí en el versículo 6 donde dice que porque Jehová conoce el camino de los justos. Hermanos, para Dios no hay nada nuevo ni nada por descubrir. Él sabe perfectamente, conoce nuestras vidas, sabe cuál es nuestro destino. No podemos sorprenderlo con nada.
Simplemente cada día que nosotros tenemos para vivir es una oportunidad que Dios nos da para rendirnos voluntariamente a Él. Porque fíjense lo que dice aquí, además de que el pecador no va, a prevalecer, sus caminos también serán, dice aquí, mas la senda de los malos, o sea, los caminos, perecerán. Así que necesitamos tomar una decisión. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Caminar como justos o caminar como el impío? ¿No? Debemos decidir, hermanos, hacia dónde queremos dirigirnos. Los salmos, hermanos, no o al menos empezando con este salmo, no describe simplemente emociones, sino que describe principios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver ahorita en el capítulo 2, porque están ligados, no es casualidad que el capítulo 1 y el 2 los hayan puesto en primera instancia. Hay una razón. Detrás de todo esto, hermanos, hay una doctrina teológica que nos describe por un lado al hombre, pero por el otro lado nos muestra a este varón que cumplió en la perfección esta bienaventuranza. El segundo capítulo es un salmo profético, ¿sale? Porque nos dirige a Jesucristo. Y les comentaba hace un momento, necesitamos cada vez que nosotros leamos la palabra y sobre todo que leamos los salmos, necesitamos preguntarle a la palabra cómo se cumple o cómo nos acerca a Jesucristo. Porque esa es nuestra finalidad, hermanos, ¿sí? Acercarnos a Él. Y fíjense lo que, bueno, estos versículos, estos capítulos se le atribuyen al rey David, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos a ver aquí, de alguna manera, como diferentes voces de diferentes personas. Primeramente, se pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Está hablando de estas personas, de reyes, de príncipes. Miren, quiero que me acompañen, por favor, a Hechos 14, 15, 17. ¿Te has preguntado por qué hay tanta maldad? ¿O alguna vez no les han dicho, oye, ¿por qué si Dios es bueno, por qué hay tantas matazones? ¿O por qué pasa tantas cosas malas? ¿Les han preguntado alguna vez? ¿Sí? ¿Cuál ha sido su respuesta, hermanos? No, de alguna manera es la consecuencia de la caída del hombre. Pero entonces pareciera que Dios no está haciendo nada, ¿no? Ante todo este caos que vivimos. Pero se pregunta el salmista, ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se juntan? Dice el versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate, hermanos, Dios lo que hizo fue crear un lugar en donde pudiéramos vivir, un lugar en donde pudiéramos, pues sí, o sea, de alguna manera no nos estamos preocupando si el sol se acerca más o si la tierra se acerca más. O sea, lo que hizo Dios fue perfectamente para que pudiéramos habitarlo. Pero por si fuera poco todavía eso, nos dio vida, ¿sale? Una vida en la cual no solamente nos permite cada día que nos deja vivir, poder relacionarnos con Él, sino que además nos dio esa oportunidad de poder hacerlo. Recuerden, no teníamos ninguna posibilidad. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Hermanos, si Dios hubiese querido que todos fuéramos buenos, justos, lo hubiera hecho, ni nos tomaría parecer. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, Dios quiere que esa entrega sea genuina, que tu sujeción a su autoridad sea genuina y que no sea simplemente porque Él así lo quiso y ya. Dice, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo
y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Entonces, dice el salmista, ¿por qué se amotinan? ¿Por qué quieren estar en contra de Dios si Dios, dice la palabra, hasta aquí ha sido bueno? Dice, contra Jehová y contra su ungido. Cuando habla de su ungido, está refiriendo a Cristo, ¿sí? Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando hablamos de Jesús, hermanos, debemos tener bien claro que estamos hablando de Dios mismo, del Salvador, del que dio su vida por mí, de alguien que recibió el castigo que yo merecía recibir. Y entonces el salmista dice, ¿por qué están en contra de Dios y de su ungido? Hermanos, Dios siempre ha querido acercarse a nosotros. Él tuvo la iniciativa de querer acercarse a nosotros. De hecho, la palabra Jesús o Yeshua pues significa Dios salva. Él siempre ha querido estar cerca de nosotros, ¿no? Ahora, de este Jesús que estamos hablando, hermanos, es un varón que, como les decía, dio su vida, pero además de eso vivió una vida recta, porque en él se cumple lo que dice el versículo 1 del capítulo 1, bienaventurado el varón, y todo lo que ya vimos. En su misericordia, hermano, nos ha cuidado en todo momento. Entonces, si antes de conocer al Señor, hermanos, te pasó algo en lo que tú dijiste, ahora sí ya me voy a portar bien, ya voy a dejar de hacer esto. ¿Alguna vez lo hicieron? Seguramente, ¿no? ¿O quién de ustedes, hermanos, antes de que conocieran al Señor, cuando no les salió algo malo que iban a hacer, quién de ustedes dijo, gracias Dios por no haberme permitido llevar a cabo esto? No, al contrario, ¿no? O sea, recapitulas y dices, ¿en qué fallé? Y lo quieres volver a intentar, pero ahora ya corrigiendo en lo que fallaste. ¿Por qué si Dios es bueno, por qué esta gente se amotina? ¿Por qué están en contra de Él? Les decía yo hace un momento, si nosotros estuviéramos plenamente conscientes de la magnitud de su obra por mí, hermanos, nuestras vidas serían totalmente diferentes, entregadas a Dios. Quizás muchos de nosotros ni estuviéramos en nuestras casas, anduviéramos, no sé, de misioneros, ¿no? En algún lado. Y no necesariamente tenemos que irnos a países lejanos, hermano. Ahí en nuestra casa, primeramente, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, hay muchas maneras de poder compartir, su evangelio. Pero bueno, estos hombres, para ellos era más fácil decir que pues, Dios no existe, ¿no? Que poder entregarse o poder rendir sus vidas a Dios. Dice, bueno, ahí estaban hablando estas personas, estos que se amotinaron, ¿no? Pero ahora vamos a oír qué dice Dios. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Cuando yo leía esto, cuando dice que el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará, soy así como que dices, o sea, ¿cómo se va a estar burlando? O sea, de repente sí me hizo ruido, ¿no? Pero lo primero que quiero que veas, hermano, es que dice que el que mora en los cielos. ¿Han visto esos letreros en las casas que luego dice ahí, cuidado con el perro? Y entras y ves ahí un triste perrito ahí, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ten cuidado porque si no lo ves lo vas a pisar y lo vas a matar, ¿no? Pero te vas con la idea de que ahora es un perro así como que muy, muy malo. Bueno, ¿a qué voy con eso, hermano? Cuando tú ves ese perrito, o sea, primero ves el letrero, cuidado con el perro, y luego ves al perrito, te ríes. Entonces, no sé, yo visualizaba así como que al Señor en el cielo, o sea, viendo cómo estas personas se amotinan, se ponen de acuerdo para ir en contra de Él. O sea, puedes visualizar eso diciendo, Dios, ¿en qué cabeza cabe? No hay forma de que me puedan hacer algo. Pero bueno, está diciéndolo, que se juntaron, ¿no? Y dice que se burlará, y ese se burlará, hermanos, es como que la respuesta a la incapacidad humana para hacer algo en contra de Dios. Esa es la respuesta. Es decir, ¿por qué no han entendido que no pueden hacer nada?
Pero también hay otra cosa, hermanos, que dice que luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios, les decía, siempre ha tenido la intención de acercarnos, hermanos. Cada día que pasa es una oportunidad que tenemos de arrepentirnos de las cosas que no hemos hecho bien o que no estamos haciendo bien. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra necesitamos preguntarle, ¿hay alguna promesa que tengo que creer? ¿Hay algún mandamiento que tengo que obedecer? No puede pasar desapercibido lo que Dios está hablando a tus vidas. Él ha querido acercarse. Una mañana platicaba con una de mis hijas y me decía, ¿cómo puedo aplicar lo que Dios me ha hablado, ¿no? Y como que no encontraba la manera práctica. Y algo, hermanos, que yo he aprendido es que puede ser que entendamos lo que Dios está hablando, pero si tú no aplicas eso, pues es puro conocimiento, hermanos. Alguien que ha sido regenerado difícilmente puede ser indiferente a lo que Dios está hablando a su vida. No puedes ser indiferente. Necesitas aplicar, necesitas vivir lo que Dios te está pidiendo que hagas. Dice que hemos sido sembrados. Y si hemos sido sembrados en la palabra, hermanos, necesariamente vamos a tener que dar frutos. No hay más. Pero Dios se ha acercado a nosotros. La palabra dice que vino a los suyos y lo rechazaron. Prefirieron las tinieblas. Dice el versículo 6, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hermanos, no importa lo que el hombre haga o lo que pretenda hacer en contra de Dios. Dios está en control. No hay manera de que pueda cambiar las cosas. En su momento, Él sabe lo que tiene que hacer. Y podremos, no sé, hacer maroma y teatro como para querer, no sé, obstruir sus planes y no va a haber forma de que lo podamos hacer. Acompáñenme a Filipenses 2. Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Sí me puedes ayudar a leer, hermanos? ¿Alguien puede? Hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer. Quien está hablando aquí ahora está hablando de Jesucristo. Dios lo ha establecido como el Rey, como el soberano. No hay manera, hermanos, que podamos cambiar eso. Jesús reina, hermano. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré. Y no está hablando aquí de que Jesús haya sido creado en algún momento. ¿Sí? Para que no nos vayamos, sino que simplemente dice el 7, yo publicaré el decreto. Aquí no hay una democracia, como que tampoco vamos a hacer una consulta y a ver qué decide la mayoría. Dios simplemente dijo, yo voy a decretar esto, punto. No tomó parecer a nadie, porque a nadie se debe, simplemente en su soberanía y en su autoridad plena, Él puede hacer las cosas. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanos, Jesús vino como siervo para salvarnos. Para eso vino Jesús, vino para salvarnos, para bendecirnos. Y lo mejor de todo es que regresará para reinar, para volver a tomar esto que es suyo, hermanos. No hay manera, otra vez les digo, no hay manera de que podamos cambiar esto. Así va a ser, así ha sido decretado. Cuando nos habla aquí en el versículo que dice como vasijas de alfarero, los desmenuzará, había una tradición entre los reyes que antes de salir a la batalla, ponían así como vasijas de barro y los quebraban, los rompían. Y esa era una muestra de hacerle ver al pueblo que así iban a derrotar a sus enemigos. Y es la misma imagen que nos está presentando aquí. No hay oposición para Dios, hermanos. Por más que quieran juntarse los mejores estrategas militares, van a ser desmenuzados como vasijas de alfarero. Y a eso está refiriendo. Ahora bien, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Primero estaban hablando estos reyes, estos príncipes, toda esta gente. Después habló el Padre, Dios. Después habló Jesús. Y ahora el Espíritu Santo viene
y exhorta. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ese es el llamado, hermanos, que el Espíritu Santo nos hace cada día que Dios nos permite vivir, hermanos. Necesitamos alinear nuestras vidas a los mandamientos que Dios ha establecido. Necesitamos poner nuestra vida en comunión con sus decretos, con lo que Él espera que nosotros hagamos. No hay manera que nosotros podamos compensar lo que Jesús ha hecho por nosotros. La única forma que tenemos es de responder al amor que Él nos ha dado. Y el llamado es servir a Jehová con temor, es decir, con la reverencia que Jesús se merece, con la sumisión a su autoridad. Y tiene que ser una sumisión voluntaria, porque de lo contrario, hermanos, estaríamos siendo obligados a, y Dios no ha querido eso. Dios en todo momento ha hecho tanto por nosotros que dio a su Hijo unigénito. Él ha querido acercarse. Ahí está la oportunidad, pero tienes que tomar una decisión. Él ha hecho ya todo. Tú solamente tienes que responder al amor que Él nos ha dado. Dice versículo 12, honra al Hijo. Y esta palabra honrar tiene que ver con besar al Hijo. O sea, y es una muestra, un reflejo de esa sujeción, de esa sumisión a la autoridad. Entonces dice él, primero sirvan a Jehová con temor, o sea, con la reverencia que Dios merece. Alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama pronto su ira. Queridos hermanos, versículo 1 del capítulo 1 y versículo 12 del capítulo 2 termina, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué es lo que nos ha estado hablando estos dos capítulos, hermanos? Primeramente, la bienaventuranza está al alcance de cualquiera de nosotros. No basta simplemente con no pecar, con alejarnos de la maldad, sino que también necesitamos tener comunión con Él, deleitarnos en su palabra, meditar su palabra, de día y de noche estar murmurando su palabra. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué mandamiento? ¿Qué promesa? Eso es lo que nos está diciendo. Y el contraste son los malos, los que están en contra de Dios, los que no han querido sujetarse. A pesar de que Dios ha sido bueno, a pesar de todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, no han querido sujetarse. Quieren seguir en esta rebeldía. Y termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Si tú has sido sembrado, hermano, en el Evangelio, en la palabra de Dios, necesariamente vas a dar frutos. Examinemos nuestras vidas. Dice Pablo, examínate si eres salvo, si verdaderamente eres creyente. Si en tu vida, hermano, si tú no te has sometido a lo que Dios ha determinado, hoy todavía hay gracia, hermano, para nuestras vidas. Hoy puede ser ese día en el que tú digas, Señor, perdóname porque he vivido una vida opuesta a lo que tú esperas de mí. Y la gracia de Dios está ahí esperando, diciéndote, ¿sí? Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Y hoy nos vuelve a hacer esa invitación. Acérquense, vengan. Para eso ha venido. Para eso fue el sacrificio de su Hijo. Para que pudiéramos tener acceso al Padre. No desaprovechemos la oportunidad que Dios nos ha dado de servirle, de honrarle y sobre todo de ser bienaventurados, confiando en Él, dando los frutos en el tiempo que Él ha determinado. Pero simplemente necesitamos entregarnos a lo que Él ha determinado. Vamos a terminar, hermanos, y me gustaría que se quedaran con esta idea, ¿no? De la verdadera bienaventuranza que nos está hablando este capítulo 1, no es solo evitar el mal, sino rendirnos al Rey que Dios ha establecido. Y si tú estás en Cristo, hermano, pues pudieras decir que eres un árbol plantado. Y si aún no estás plantado, si no estás en Cristo, hermano, como te decía, hoy todavía hay gracia. Rindamos nuestras vidas a eso. Vamos a orar.
Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad de leer tu palabra. Dios, te ruego en el nombre de Jesús, primeramente que nos perdones, Dios, porque seguramente hemos fallado, porque hemos pecado, Dios, porque hemos ido en contra de ti, Señor. Por favor, Señor, que tu gracia y tu misericordia no sea parte de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú has escrito en estos capítulos. Dios, ayúdanos a mirar nuestro pecado como tú lo miras. Señor, ayúdanos también a entender lo que quieres, lo que tú esperas de nosotros. Te rogamos, Dios, que si pues hemos escuchado malos consejos, si hemos andado y nos hemos identificado con personas que están en contra de ti, por favor, Dios, perdónanos y ayúdanos a alejarnos de estas personas. Dios, que cada uno de nosotros pueda dar esos frutos que tú esperas que demos, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea una iglesia de hombres justos, bienaventurados, hombres y mujeres, Dios, que lo único que buscan es agradarte, caminar en tus decretos, caminar y deleitarnos en tu ley, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a orar como este salmista o como todos los salmistas que han escrito aquí. Ayúdanos a reconocer, Señor, tu autoridad, a reconocer lo que tú has hecho por mí y a entregar nuestras vidas plenamente, confiando en ti, Señor. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te ruego, Dios, que nos ayudes a seguir meditando en tu palabra para poder honrarte y poder obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.